Damos inicio a la octava sesión de tipo ordinaria del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la cual se les ha convocado a ustedes en tiempo y forma. Dejo el uso de la voz al secretario para que tome lista de asistencia y verifique el quórum para celebrar esta sesión. Buenas tardes a todas y todos. Antes de continuar con el pase de lista, me permito informar que se recibió un documento mediante el cual el diputado Luis Felipe Castro Barrón, representante propietario del Congreso del Estado ante este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, nos dice que no podrá asistir a la sesión programada para el día de hoy por motivos de trabajo, que se realice su justificación correspondiente. Procedo al pase de lista. Por las consejerías electorales, maestra Graciela Díaz Vázquez. Presente, buenas tardes. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente, buenas tardes. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. Buenas tardes, presente. Doctora Carla Patricia Solís de Vildox. Buenas tardes, presente. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. Presente, buenas tardes. Doctora Paloma Blanco López. Presente. Por las representaciones de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciado José Salvador Mendoza Hernández, propietario. Licenciado Kevin de la Rosa García, suplente. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Alberto Rojo Zabaleta, propietario. Por el Partido Verde Ecologista, maestro Alejandro Ramírez Rodríguez, propietario. Por el Partido del Trabajo, licenciado Gerardo Acosta Zavala, propietario. Maestra Rosa María Rangel Sala, suplente. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Marco Antonio Zavala Galeana, propietario. Por el Partido Morena, licenciado Diego Alexis Hernández Cisneros, propietario. Buenas tardes, presente. Por el Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez, propietario. Maestro Óscar Vega Villaseñor, suplente. Por las representaciones del H Congreso del Estado, por la mayoría, Luis Felipe Castro Barrón con inasistencia justificada. Propietario, diputado Luis Fernando Gámez Macías, suplente. Por la primera minoría, diputado Carlos Artemio Arreola Mayol, propietario. Diputada Jessica Gabriela López Torres, suplente. Por esta secretaría, el suscrito maestro Mauro Eugenio Blanco Martínez. Efectuado el pase de lista, me permito informar que contamos con la asistencia de la presidenta y de 6 consejerías electorales, 5 representaciones partidistas y ninguna del Congreso del Estado, teniendo un total de 12 integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias. Atento a lo señalado por el secretario, y toda vez que hay quórum de ley, se declara legalmente instalada la sesión y los acuerdos que aquí se tomen serán válidos. Nuevamente otorgo el uso de la voz al secretario para que someta a consideración el orden del día circulado para esta sesión. Previo a poner a consideración el orden del día, y toda vez que el artículo 58 del reglamento de sesiones de los organismos electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dispone que al tratar cada punto será posible solicitar la dispensa de la lectura de estos, solicito la anuencia de la Presidencia para solicitar la dispensa de la lectura de los documentos circulados y evitar realizar la solicitud al abordar cada punto. Gracias. Pregunto a las y los presentes si no tienen inconveniente en esto. Gracias. Si no hay comentarios, por favor, secretario, haga la dispensa en los términos planteados. Estimadas y estimados consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba la dispensa de lectura del orden del día y los documentos circulados con el citado documento, los cuales corresponden a los puntos del 2 al 11 y de esta manera entrar de lleno al estudio de los mismos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Es aprobada la dispensa por unanimidad, consejera presidenta. Gracias. Por favor, continúe con el orden del día. El segundo punto es el correspondiente a la lectura y aprobación del orden del día. La lectura fue dispensada, por lo que se entraría de lleno a su análisis. Gracias, secretario. Queda a la consideración de las y los integrantes de este consejo el orden del día. Si no hay comentarios, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día en los términos en que fue circulado. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano.
Consejera Presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Igualmente le informo que los puntos 1 y 2 del citado documento fueron desahogados para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El tercer punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acta correspondiente a la séptima sesión de tipo ordinaria de fecha 29 de abril de 2026 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación al proyecto de acta que se pone a nuestra consideración. Si no hay observaciones o comentarios, le solicito al secretario tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acta presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Doctora Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acta ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del punto cuarto en el orden del día. El cuarto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se autoriza a la Presidencia, asistida por la Secretaría Ejecutiva, a suscribir el convenio de coordinación y colaboración con el Instituto Nacional Electoral para la organización y ejecución del concurso público 2026 de ingreso a cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales en el Estado de San Luis Potosí, que propone la consejera Presidenta y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Este acuerdo que se pone a su consideración tiene por objetivo solicitar la autorización del Consejo General para que la Presidencia, asistida por el secretario ejecutivo, suscriba con el Instituto Nacional Electoral el convenio de coordinación y colaboración para la organización y ejecución del concurso público 2026 de ingreso a cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional, SPEN por sus siglas, en el sistema de los organismos públicos locales electorales. En el proyecto de acuerdo que ha sido circulado se explica que, mediante acuerdo INE-CG 113-2026, el Consejo General del INE aprobó los lineamientos del concurso público 2026 y posteriormente determinó, mediante acuerdo INE-CG 187-2026, asumir la organización y ejecución del concurso para los OPLE. Estos lineamientos establecen que, previo al inicio del concurso, el INE y cada OPLE deberán celebrar un convenio que defina responsabilidades operativas, mecanismos de seguimiento y compromisos específicos para su ejecución. También es importante mencionar que, tal como se menciona en el proyecto, en atención a requerimientos de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, en su oportunidad, el CEPAC informó sobre la existencia de 2 plazas vacantes susceptibles de concursarse, siendo estas la asistencia técnica de prerrogativas y partidos políticos y coordinación de educación cívica. También se comunicó al INE sobre las condiciones financieras de este organismo electoral para cubrir las actividades relacionadas con la aplicación y calificación del examen de conocimientos y la evaluación psicométrica del concurso. La aprobación de este proyecto resulta relevante, ya que este convenio constituye un requisito previo para dar curso a la normativa del Servicio Profesional Electoral Nacional para llevar a cabo el concurso público 2026 y avanzar en la ocupación de vacantes del SPEN en este organismo bajo el esquema de coordinación establecido por el INE. Entre los puntos resolutivos de este acuerdo destacan los siguientes: autorizar a la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva para suscribir este convenio. Se instruye a la Coordinación de Vinculación y Relaciones Institucionales para coadyuvar en los trabajos preparatorios de firma y seguimiento del instrumento jurídico. Se ordenan las notificaciones correspondientes y se establece la obligación de dar máxima publicidad a este acuerdo. Es cuanto y quedo atenta a sus comentarios u observaciones. Si no hay comentarios, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera Presidenta. Antes de tomar la votación, doy cuenta de la integración de los trabajos de este Consejo General del diputado Carlos Artemio Arriola Mayol en representación de la primera minoría
del H Congreso del Estado, siendo las 12:47. Bienvenido. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Doctora Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El quinto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se aprueba el Programa Permanente de Educación Cívica dirigido a infancias y adolescencias del Estado de San Luis Potosí 2026, que propone la Comisión Permanente de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. ¿Quiere dar cuenta de la asistencia? Maestro Óscar Felipe. De- Sí, ahorita. Bueno, antes de pasar, me permito dar cuenta de que se incorpora a los trabajos de esta sesión el representante propietario del Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez, siendo las 12:50. Bienvenido. Muchas gracias. Para el desahogo de este punto solicito el apoyo del consejero electoral, el consejero Carlos David Cuellar Arochi. Adelante. Gracias, Presidenta. Buenas tardes a todas y todos. Este proyecto de acuerdo puesto a su consideración corresponde al proyecto de acuerdo de este Consejo General, mediante el cual se propone aprobar el Programa Permanente de Educación Cívica dirigido a infancias y adolescencias en el Estado de San Luis Potosí. El programa tiene como finalidad fortalecer la formación democrática y la participación ciudadana desde edades tempranas mediante actividades educativas y de vinculación institucional desarrolladas en distintos municipios de la entidad potosina. Dentro de los antecedentes se describen las bases constitucionales y legales que sustentan la actuación de este organismo en materia de educación cívica, entre ellos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución del Estado y la Ley Electoral Estatal, en las cuales se establecen las facultades y obligaciones de los organismos públicos locales electorales para promover la educación cívica, la cultura democrática y la participación ciudadana. Particularmente hace referencia al artículo 3, fracción segunda, incisos D y S, que establece la correspondencia del Consejo a desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en el Estado, así como desarrollar y ejecutar en la entidad programas de educación cívica, paridad de género, inclusión social y respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral. Asimismo, el artículo 49, fracción cuarta, inciso J, señala que el Consejo tiene como atribución operativa promover la celebración de convenios de colaboración y construcción de acciones conjuntas con otras instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y colectivas para el fomento de la cultura política, la educación cívica, la participación ciudadana y la generación y divulgación del conocimiento en estas materias. Además, en los considerandos se señala que el Consejo General del CEPAC debe garantizar que todas sus actividades se conduzcan bajo los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad y perspectiva de género. El objetivo central de este programa de educación cívica es dar continuidad a las acciones permanentes de educación cívica que CEPAC realiza tanto en periodos ordinarios como durante los procesos electorales. Para ello se contempla la colaboración con instituciones educativas y otros actores sociales con el propósito de implementar actividades como elecciones estudiantiles, dinámicas formativas dirigidas a niñas, niños y adolescentes. El programa que se pone a consideración pone especial énfasis en municipios donde la presencia institucional del Consejo ha sido limitada y donde se registraron bajos niveles de participación ciudadana en los procesos electorales 2024 y 2025. También prevé que el calendario de actividades pueda modificarse conforme a las solicitudes nuevas de colaboración institucional. Este programa está previsto para desarrollarse en el periodo de junio a diciembre de esta anualidad. Dentro de los resolutivos de este proyecto de acuerdo, el primero menciona que el Consejo General de este Consejo Estatal Electoral es competente para conocer y pronunciarse sobre el presente asunto. El segundo, el Consejo General del CEPAC
aprueba, de ser el caso, el Programa Permanente de Educación Cívica dirigido a infancias y adolescencias del Estado de San Luis Potosí, el cual se anexa al presente acuerdo como parte integral del mismo como anexo único. Se instruye a la Secretaría de este Consejo para que notifique el presente acuerdo a las personas integrantes del Consejo General que no hayan estado presentes al momento de su aprobación, así como a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana, a fin de ejecutar el programa aprobado. A la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, a fin de otorgar las facilidades administrativas respecto a la erogación del gasto para el cumplimiento de este programa, y así como a la Dirección de Comunicación Electoral para que le realice la difusión de las actividades realizadas con motivo de la ejecución del mismo. Además, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que por su conducto se dé máxima publicidad al presente acuerdo y sea publicado en los estrados y en la página oficial de este organismo. Sería cuanto se pone a su consideración y quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Pregunta a los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a este proyecto de acuerdo. Bien, al no haber observaciones o comentarios, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales, en votación nominal, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Doctora Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del punto sexto en el orden del día. El sexto punto del orden del día corresponde al informe que presenta la Comisión Permanente de Fiscalización sobre la situación que guarda el proceso de liquidación de los otrora partidos políticos locales, Conciencia Popular, Movimiento Laborista San Luis Potosí y Encuentro Solidario San Luis Potosí, correspondiente al segundo bimestre del año 2026, periodo marzo-abril, y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Para el desahogo de este punto, solicito el apoyo de la consejera electoral Carla Patricia Solís de Vildox. Claro que sí, presidenta, con mucho gusto. Bueno, en cumplimiento a lo establecido en el reglamento para la disolución, liquidación de los partidos políticos locales, agrupaciones políticas estatales, asociaciones civiles constituidas para las candidaturas independientes registradas en San Luis Potosí, se informa que en el periodo del mes de marzo y abril de la presente anualidad, que corresponde al segundo bimestre, se recibió a través del Sistema Integral de Fiscalización la notificación electrónica de la resolución INE/CG97/2026 respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos locales correspondiente al ejercicio 2024, mediante el cual se sanciona a los 3 otrora partidos políticos locales con una amonestación pública. Y en seguimiento a las 53 solicitudes de reconocimiento de crédito del otrora partido político local Conciencia Popular, a la fecha se han realizado 38 acuerdos de erradicación, así como su respectiva resolución, conforme a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad. También en cuanto al otrora partido político Movimiento Laborista San Luis Potosí, de las 4 solicitudes de reconocimiento de crédito se han realizado acuerdos de erradicación, dando entrada al procedimiento para su análisis y, en su caso, requerir la documentación necesaria que permita a la parte interventora establecer las condiciones para poder elaborar las resoluciones respectivas. En seguimiento a la denuncia presentada en la Fiscalía General del Estado, con número 28909/25, del robo de los bienes del otrora partido político local Movimiento Laborista, de fecha 20 de marzo del año en curso, se tuvo conocimiento que la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales resolvió el no ejercicio de la acción penal. También, en cuanto al otrora partido político local Encuentro Solidario, se acudió al Servicio de Administración Tributaria a fin de dar aviso del procedimiento de liquidación con la finalidad de dar de baja el RFC, para lo cual, a requerimiento de dicha autoridad fiscal, se solicitó la entrega de diversa documentación para establecer el procedimiento de cese de operaciones al tratarse de ente político. Y con relación a las obligaciones fiscales, se continúa con los trabajos contables para realizar las declaraciones de los otrora partidos políticos Movimiento Laborista San Luis Potosí y Encuentro Solidario San Luis Potosí, en virtud de que omitieron presentar las declaraciones desde el inicio de sus operaciones como partidos políticos. Es cuanto, presidenta.
Muchas gracias, consejera. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación a este informe que ha sido presentado. Gracias. Al no haber comentarios, el informe se tiene por presentado y le pido al secretario de cuenta el siguiente punto en el orden del día. El séptimo punto del orden del día corresponde al informe que presenta la Secretaría Ejecutiva de la interposición y seguimiento a las quejas y denuncias tramitadas en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el periodo comprendido del 22 de abril al 18 de mayo de 2026 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Por favor, secretario, proceda al desahogo del punto. Con gusto, consejera presidenta. La fundamentación de este informe se encuentra en los artículos 417, fracción 1, de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, 33 del Reglamento en materia de denuncias y 47 del Reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, ambos reglamentos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Como ya se señaló, el periodo que se informa es del 22 de abril al 18 de mayo de 2026, no se cuenta con ningún procedimiento sancionador ordinario iniciado en este periodo. Se iniciaron 2 procedimientos sancionadores especiales y no se formularon cuadernos de antecedentes. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen algún comentario. Adelante, el representante de Morena. Gracias, presidenta. Nada más para ver si me pueden expedir copia certificada de este informe. Claro que Gracias. sí. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Bien. De no haber más observaciones o comentarios, el informe se tiene por presentado y, por favor, secretario, de cuenta del punto 8º en el orden del día. El 8º punto del orden del día corresponde al informe que rinde el secretario ejecutivo de los medios de impugnación interpuestos ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como de las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí por el periodo comprendido del 23 de abril al 18 de mayo de 2026 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Por favor, secretario, proceda al desahogo del punto. La fundamentación de este informe es el artículo 80, fracción 1, incisos H e I de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí. El periodo, igualmente, como se señaló, comprende del 23 de abril al 18 de mayo de 2026. Se interpuso un juicio general, se confirmó un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano por parte del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí. No se han recibido resoluciones del Tribunal Electoral del Poder de la Federación y tampoco resoluciones dictadas por diversas autoridades mediante las cuales se vincule a este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. El desglose de todos los medios de impugnación se encuentra en el informe. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, secretario. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación a este informe. Al no haber comentarios, el informe se tiene por presentado y, por favor, secretario, de cuenta el siguiente punto en el orden del día. El 9º punto del orden del día corresponde al informe que rinde la presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana sobre el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2026 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Durante el periodo que se informa, se da cuenta de la administración de los recursos aprobados para el ejercicio fiscal 2026, conforme a la calendarización establecida por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. En términos generales, se da cuenta de que durante los meses de enero a abril se recibieron las administraciones correspondientes a servicios personales, financiamiento de partidos políticos, materiales y suministros, servicios generales y artículo 42. A la fecha de elaboración de este informe se reporta un monto pendiente por ministrar por la cantidad de 3.703.958 pesos con 58 centavos que corresponden a diversas administraciones del mes de mayo. Sin embargo, es importante señalar que a la fecha en que se presenta este informe aún transcurre el mes de mayo, por lo que la Secretaría de Finanzas se encuentra en el plazo para realizar las transferencias correspondientes conforme a la calendarización establecida. Es cuanto y quedo atenta a sus observaciones. Al no haber comentarios, el informe se tiene por presentado. Por favor, secretario, de cuenta el siguiente punto en el orden del día. El 10º punto del orden del día corresponde al informe de correspondencia que presenta la presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el periodo que corresponde del 21 de abril al 17 de mayo de 2026 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Con este informe se da cuenta al Consejo General de la correspondencia atendida durante el periodo que ya ha sido mencionado. En materia de partidos políticos, se recibieron diversos escritos vinculados con registros y padrones de afiliación
de partidos políticos, incluyendo solicitudes de baja y aclaraciones sobre el estatus de afiliaciones al Partido Nueva Alianza San Luis Potosí. La Junta Local Ejecutiva del INE remitió solicitudes de baja de personas afiliadas a dicho instituto político. El representante propietario del PRI solicitó la donación de ejemplares editoriales producidos por este organismo electoral y se recibió notificación relativa al procedimiento de compulsa de registros duplicados de afiliación de partidos políticos nacionales y locales. En asuntos electorales se recibió una solicitud de expedición de constancia para una persona que participó como capacitador asistente electoral durante el proceso de plebiscito. Recibimos la notificación de suspensión de labores del Tribunal Electoral del Estado para efectos de cómputo en términos procesales. Se comunicó la inasistencia a sesión ordinaria por parte de la representación del Congreso del Estado ante el Consejo General. Se recibió respuesta de la DERFE respecto de la consulta formulada por este organismo electoral sobre el estatus procesal de la cartografía electoral del municipio de Villa de Pozos. En materia de comunidades indígenas, el Ayuntamiento de Mezquitic de Carmona informó sobre acciones relacionadas con el cumplimiento de la sentencia TSLP-JDC 02-2026 relativo a la consulta indígena a la comunidad indígena chichimeca y a las medidas implementadas para atender las resoluciones. En otros asuntos, se recibió solicitud para el registro de la agrupación política estatal denominada Evolución San Luis. Se notificó invitación a la presidencia para participar en actividades culturales organizadas por el Ayuntamiento de Mezquitic de Carmona en el marco de la Feria Municipal del Libro y se recibieron diversas comunicaciones institucionales remitidas por autoridades electorales y administrativas mediante correo electrónico y el sistema Cibople. Es cuanto tengo que informar. Quedo atenta a sus observaciones. Al no haber comentarios, el informe se tiene por presentado y, por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera Presidenta, el 11º punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Gracias, secretario. Sírvase dar cuenta de los asuntos generales agendados para esta sesión. Consejera Presidenta, le informo que no fueron agendados puntos para deshogar en asuntos generales. Asimismo, le informo que han sido agotados en su totalidad los puntos agendados para esta sesión. Gracias. No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la 8ª sesión de tipo ordinaria del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, siendo las 13:06 del día 25 de mayo del año 2026, dándose las personas integrantes de este Consejo General por enteradas y notificadas de los acuerdos aquí tomados. Muchísimas gracias a todas y todos. Que tengan una excelente tarde.